Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuando con nuestro estudio en el capítulo 7 de este primer libro de Samuel, vamos a considerar hoy la victoria de los israelitas en Ebenezer. Leamos los versículos 7 hasta el 11 de este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Aquí Dios le dio la victoria a Israel, y es la primera victoria que ha ganado en mucho tiempo. Además, esta es una victoria de gran importancia estratégica para Israel. Antes de esta batalla, los israelitas habían caído en idolatría y eran muy rebeldes. Cuando empezaron a volverse a Dios, Samuel les exigió una confesión de sus pecados y una promesa de volverse a Dios. Ahora, cuando hicieron esto, el resultado fue una victoria completa sobre los filisteos. Leamos ahora el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. El nombre Ebenezer significa Hasta aquí nos ayudó Jehová. La piedra en este versículo era una piedra de ayuda, era también una piedra de memoria, miraba hacia atrás al pasado. Era también una piedra de reconocimiento, una piedra para el presente. Y por otra parte, era una piedra de revelación y una piedra para el futuro. Por cierto, esta era una piedra muy interesante. Esta piedra se llamaba Dios nos ha ayudado. Nuestra costumbre es reflexionar sobre el pasado. Recuerde usted lo que el Señor habló por medio del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, allá en el capítulo 1 de esa carta, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amigo oyente, ¿le ha traído Dios a usted hasta aquí? ¿Le está guiando hoy? ¿Le ha ayudado hasta aquí? Si Él le ha guiado y ayudado, entonces usted puede decir: Hasta aquí me ayudó Jehová. Y confiar sin lugar a dudas que Él continuará ayudándole. Alguien ha dicho que la memoria toca sobre el teclado del pasado y que uno puede recorrer sus pasos hacia el pasado. Dios nos ha dado memorias para que podamos tener rosas en el invierno. La memoria toca sobre el teclado del pasado y cuando lo toca estamos seguros de que podemos decir: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Josué, por ejemplo, pudo decir allá en el capítulo 24 de su libro, versículo 15, Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. David también pudo decir allá en el Salmo 107, versículos 1 y 2, Alabad a Jehová, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Yo personalmente quiero decir que el Señor es bueno, amigo oyente. Él es quien nos ha ayudado y el que nos ayudará siempre. Hace tiempo un comerciante lo dijo de esta manera. ¿Sabe que el uso del tiempo puede ser semejante a la terminología bancaria? Ayer es un cheque ya cancelado. Mañana es una nota de crédito. Pero hoy es dinero en efectivo. Úselo sabiamente. Samuel, pues, levantó una piedra de reconocimiento. Amigo oyente, ¿reconoce usted a Dios en su vida? Eso es lo que quiso decir Samuel con esa piedra de Ebenezer. Esa piedra era además una piedra de revelación. No solamente significaba hasta aquí, sino también de aquí en adelante. El salmista David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él miró al futuro. Una vez alguien dijo, tengo interés en el futuro porque espero pasar el resto de mi vida allí, y quiero estar razonablemente seguro de cómo será. Jehová es mi pastor, dijo David, nada me faltará. Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El doctor Torrey siempre decía que este versículo aquí en Romanos capítulo 8 versículo 28 era una almohada suave para el corazón cansado. Todos necesitamos una piedra de Ebenezer. Esperamos, amigo oyente, que usted tenga una en su vida. Leamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Creemos que se puede decir que desde entonces y en adelante, los filisteos nunca más fueron los enemigos tan dominantes ni formidables como lo eran antes de esta batalla. Esta era una batalla de suma importancia histórica, y por eso se erigió esta piedra en memoria de ella. Este monumento fue erigido a unos 2 kilómetros al noroeste de Jerusalén, y a la vista de la ciudad. Leamos ahora los versículos 15 al 17, los últimos versículos de este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Y juzgó Samuel a todo Israel el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Esta es la historia. Samuel es ahora profeta y juez de Israel. Podríamos decir que era un juez viajero, pues él iba de Betel hasta Gilgal y a Mizpa y así sucesivamente. Estos lugares mencionados se encuentran en la región al norte de Jerusalén. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 7 del primer libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo 8. En este capítulo 8 veremos que debido a la administración corrupta de los hijos de Samuel, los israelitas ahora piden un rey. Samuel ora con sentimiento y es consolado por Dios. Y Samuel cuenta al pueblo cómo será tener un rey. Las palabras del profeta Oseas en el capítulo 13 de su profecía, versículo 11, pueden escribirse sobre el resto del primer libro de Samuel. Dice allá en el capítulo 13 de Oseas, «Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira». Samuel se equivocó en nombrar a sus propios hijos como jueces para sucederle. Eran totalmente indignos e incompetentes. Demuestran que Samuel fracasó como padre. El pueblo de Israel demandó tener un rey y rechazó la autoridad de Dios y de Samuel. Y las naciones en sus alrededores influyeron más y más sobre Israel. Comencemos pues considerando el rechazo de Israel hacia Dios y su demanda por un rey. Samuel era un gran juez y un hombre de Dios. Se crió en el tabernáculo donde vio la mala conducta de los hijos de Elí y cómo Dios los juzgó. Sin embargo, fíjese usted en lo que hace Samuel. Leamos el primer versículo de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel.
Samuel nombró a sus hijos como jueces para sucederle a él, a pesar de que eran indignos e incompetentes para el oficio. Esta fue una gran equivocación de Samuel. Es verdad que él era un gran juez, un maravilloso profeta y un gran hombre de Dios. Desafortunadamente, fracasó como padre, en la misma manera como Elí había fracasado antes. Leamos ahora los versículos 2 y 3. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Estos eran los hijos de Samuel. Eran totalmente malos. Es extraño, ¿no le parece? Hoy en día vemos también la misma cosa. Muchos pastores preguntan, ¿por qué es que puede haber una familia muy cristiana en la iglesia y sin embargo su hijo o su hija se convierte en un joven inmoral o que usa drogas? Muchas veces no hay ninguna explicación que podamos dar en cuanto a esto. Pues bien, Samuel era un gran hombre, un hombre de Dios. Y mira lo que hicieron sus hijos. Continuemos ahora con los versículos 4 y 5 de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Los israelitas se cansaron de los caminos de los hijos de Samuel, de modo que pidieron entonces un rey. Querían ser como las naciones en su derredor. Y había una razón para su petición. Las naciones en su derredor influyeron sobre ellos. Y demandaron tener un rey, y así rechazaron entonces la autoridad de Dios y de Samuel. Prosigamos ahora con los versículos 6 hasta el 9 de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El hecho de que Samuel hizo jueces a sus hijos le dio al pueblo una excusa para pedir un rey. Pero Dios le dice a Samuel que Israel en verdad no le está desechando a él, sino a Dios mismo como su rey. Entonces Samuel amonesta a Israel acerca de cómo será el tener un rey. Avancemos con los versículos 10 hasta el 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Samuel les dijo que un rey reinaría sobre ellos, pero que tomaría a sus hijos para que sirvieran de soldados, tomaría a sus hijas para que sirvieran de cocineras y a sus siervos, y que tomaría parte de sus campos, sus viñas, sus olivares y sus animales para él mismo. Les dijo que eventualmente clamarían aquel día, pero que el Señor no les respondería. Y veamos lo que hace el pueblo aquí en los versículos 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel,
oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, Idos cada uno a vuestra ciudad. Los hijos de Israel cumplirán su deseo. Dios les dará un rey. Lo que era cierto en los tiempos de Moisés, todavía era cierto en aquel entonces. Leemos allá en el Salmo 106, versículos 13 al 15, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Amigo oyente, Dios les dio un rey a los israelitas, pero envió mortandad sobre ellos. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 9. Y en este capítulo vemos que Saúl, no pudiendo hallar las asnas de su padre, viene a Samuel. Y Samuel festeja a Saúl. El capítulo 9 del primer libro de Samuel principia la segunda sección mayor de este libro. La primera sección era acerca de Samuel, pero ahora el énfasis cambia y cae sobre Saúl. Él es uno de aquellos individuos extraños con los cuales a veces nos encontramos en la palabra de Dios. Era un hombre extraño que parecía pasar de la oscuridad a la luz, y luego de la luz otra vez a la oscuridad. Saúl también era un hombre difícil de entender y de interpretar. Tenemos la misma dificultad con Judas Iscariote. ¿Y qué le parece a usted Demas, quien era compañero del apóstol Pablo? Y llamado por Pablo su colaborador allá en su carta a Filemón, versículo 24. Más tarde, Demas se menciona en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, como habiendo desamparado a Pablo porque amaba a este mundo. No podemos aquí darle ninguna declaración dogmática en cuanto a si Demas fue salvo o perdido. Estos son personajes extraños que pasan a través de las páginas de la Escritura. Salen a la luz, pero así como la marmota, ven sus sombras y se vuelven a la oscuridad. Ahora, Saúl no es rey cuando primero lo conocemos. El hecho es que no creemos que jamás fue un verdadero rey, aunque lucía muy bien como rey. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Cis era el padre de Saúl y pertenecía a la tribu de Benjamín. Usted recordará que Benjamín era el hijo favorito de Jacob después que perdió a José. Durante el tiempo de hambre, los hermanos de Benjamín no podían regresar a Egipto para buscar provisiones a menos que llevaran a Benjamín. Jacob no quería que sus hijos llevaran al muchacho. Dijo que si lo llevaban, harían descender sus canas con dolor al Seol. Ahora, cuando Benjamín nació, su madre murió. Y aquí tiene usted el relato que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 35, versículos 17 y 18. Escuche usted. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ahora, Benoni significa hijo de mi tristeza. Y Jacob no quiso llamarlo por ese nombre. Necesitaba a alguien sobre quien apoyarse. Cuando Jacob vio a aquel pequeñito, su parecer debe haberle recordado a su esposa, porque él dijo, lo llamaré Benjamín. Será hijo de la mano derecha. Y así era. Benjamín siempre parecía ser la tribu favorita, y encontramos a esta tribu bajo la sombra de Judá cuando entraron en la tierra prometida. Volviendo ahora al capítulo 9 de este primer libro de Samuel, leemos en el versículo 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este muchacho Saúl era buen mozo. Físicamente se veía como un rey, pero era simplemente lo que pudiéramos llamar una fachada. Era un actor que desempeñaba un papel. No era un rey de corazón. El pueblo, sin embargo, eligió su rey según su apariencia exterior y no según su carácter. Es esta apariencia exterior la que pone en una posición tan peligrosa a muchas naciones hoy en día. El enemigo más peligroso que tenemos es la televisión. El hombre que por fin manda en el país, en muchos casos, es el hombre que tiene una buena apariencia en la pantalla de la televisión. ¿Por qué? Porque elegimos a los hombres según cómo se ven y según su modo de hablar y no según su carácter.
Si solo tuviéramos un rayo X espiritual en lugar de la televisión para poder ver el verdadero carácter de los hombres, entonces nuestra manera de pensar y de elegir sería diferente. Los hijos de Israel quisieron tener un rey y Saúl les agradó. Era buen mozo, era alto, se veía bien. No había otro más buen mozo que él en toda la nación. Era estrella de la pantalla de la televisión y del cine. El problema era que no tenía corazón. Y leemos en los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel: Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: Toma ahora contigo a alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Saúl y su siervo habían buscado por todas partes las asnas de su padre y no las pudieron encontrar. Por fin Saúl dijo: Vámonos a casa porque nos perderemos también y luego tendrán que mandar a alguien para que nos busque a nosotros. Y leemos en los versículos 6 al 13, Él le respondió: He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: Vamos ahora. Pero, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: Dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿Está en este lugar el vidente? Ellas, respondiendo, les dijeron: Sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Esta porción de las Escrituras es una notita que el Espíritu de Dios ha insertado aquí para ayudarnos. Hay aquí un cambio de nombres. Los hombres que negociaban en la nigromancia y el espiritismo eran conocidos como videntes. Y Dios quería tener un nombre diferente para el hombre que él escogiera a su servicio, y por tanto es llamado profeta. Este en verdad hace que Samuel sea el primero de los profetas. Aunque a Moisés lo llamaban profeta, Samuel es en realidad el primero de la orden de profetas. Leamos ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: Ahora lo que yo oigo al oído y comprendo son palabras. Eso es lo único que tiene sentido. Y lo que Samuel oyó fueron palabras.